o el que hace cosas religiosas. Bueno, tiene que ver con eso. Pero vamos al hueso, como decimos los argentinos. Vamos ahí al meollo de la cuestión. El centro del don de piedad es un regalo que nos hace el Espíritu Santo para experimentarnos hijos de Dios. Eso es el don de piedad. Un don por el cual nos sabemos, nos sentimos, nos creemos y nos experimentamos hijos de Dios. Hermanos entre todos en la iglesia. Nos sabemos, sentimos y experimentamos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos sentimos hijos de la Virgen, es decir, nos gustan las cosas de Dios. Eso hace el don de piedad, hace que nos dé gusto las cosas de Dios. Como una amiga mía que se convirtió en Medjugorje, que antes se pasaba medio frívolamente su vida, y me decía, y después de Medjugorje, lo único que me gustaba era ir a la misa, ir a rezar, y hablar con curas, y hablar de cosas de Dios, y entonces en la casa, el marido, la familia le decía, pero mujer, ¿qué te pasó? Y pasó Dios. Y eso hace en nosotros el don de piedad, es decir, es el don que hace que nosotros nos experimentemos cercanos a Dios. Tiene que ver con esto de la filiación, de ser hijos de Dios. Experimentarnos cercanos a Dios. Por eso se trata en el primer punto, el don de piedad es establecer una relación de amistad con Dios. Por supuesto que el ejemplo vivo del don de piedad es Jesucristo, que en Él, perfectamente unidos, Dios y el hombre, unidos en Cristo, nos muestran un poco cuál es el llamado que Dios nos hace, a estar unidos a Dios. Nosotros, nuestra humanidad, unidos para siempre a Dios. ¿Y dónde lo vemos? De manera eminente, de manera perfecta, en Jesús, donde Dios y el hombre están unidos. Esas naturalezas están unidas en la persona de Jesús. Entonces, Jesús es el don de piedad por excelencia. Es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros recibimos el don de piedad del Espíritu Santo, nos hacemos hijos en el Hijo. Es decir, Dios, cuando nos mira desde el cielo, no ve nuestra cara, sino que cuando estamos bautizados, porque recibimos un sacramento que imprime carácter, que imprime en nosotros un sello indeleble. ¿Y qué hace ese sello indeleble en nosotros? Nos cambia la cara, algunos por suerte. Nos cambia la cara, entonces cuando Dios nos mira desde el cielo, no ve mi linda cara, sino que ve la cara de su Hijo Jesús. Porque eso es un bautizado. Es uno cuyo corazón se ha transformado y es otro Cristo. Eso es un bautizado. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, no por naturaleza, sino que es hijo de Dios adoptivo en el Hijo Jesús. Y eso es, de esto se trata el don de piedad, de despertar esa filiación en nosotros, de sentirnos hijos de Dios. Toda la revelación de Jesucristo consiste en que nosotros aprendamos, que nosotros descubramos, que nosotros reconozcamos a Dios como Padre. Este es el secreto que Jesús vino a contarnos. Dios es Padre y nosotros podemos llamar a Dios Padre. Dios no es el inaccesible del cual no se puede hablar. Dios no es el inaccesible del cual no se puede ni siquiera referirse directamente. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento había artilugios para no decir Yahvé, porque era tan sagrado el nombre de Dios, que entonces no se le podía decir Yahvé, y se decía el de arriba, el Shaddai, Adonai, el de arriba, el de la fuerza, como frases para no decir Yahvé, porque tan sagrado era el nombre. Entonces ustedes imagínense, en esa mentalidad viene Jesús y le dice papi.
papito, Abba. Pero ¿quién se cree que es? Y no solo, sino que él dice en un momento en el Evangelio de Juan, yo soy, Yahvé, yo soy el camino, claro. Se escandalizan, porque nos muestra una relación totalmente distinta con Dios. Queridos hermanos, el que todavía no ve a Dios como papá bueno, misericordioso y amoroso, todavía no le sacó provecho al don de piedad. Eso hace el don de piedad en nosotros. Lo primero que hace, nos convence que somos hijitos de Dios, que somos pequeños hijos de Dios. Y eso no tiene, y ese es el primer paso para relacionarnos con el Señor. Sentirnos hijos, no empleados, sino hijos, herederos. Y como dice Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo? ¿Y qué dice después? ¿Cuánto más el Padre del cielo? ¿Cómo sigue? Les dará el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No es que dice, les dará el premio tal para que llegues a fin de año con tal cosa, o les dará tal cargo o tal puesto, o les dará... No, dice el Señor, les dará el Espíritu Santo. Y entonces, lo que nos está diciendo el Señor es que lo que hay que pedir es el Espíritu Santo, porque lo dice el Señor. Dios no le niega el Espíritu Santo al que se lo pide. Y eso es palabra de Dios. Dios no le niega el Espíritu Santo al que se lo pide.